diferentes visiones sobre este conflicto y por lo tanto lo importante es expresar estas diferentes dimensiones, poder argumentar y sobre todo respetarse. Ya eso me parece que es lo más importante. Dicho esto, vamos a partir de alguna manera con los principales hitos en el conflicto. Podríamos remontarnos hacia el siglo XIX. Sin embargo, pareciera ser que un hecho fundamental tiene que ver, sobre todo en el siglo pasado, con la derrota del Imperio Turco-Otomano en el contexto de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la victoria de lo que representa fundamentalmente Francia y sobre todo Gran Bretaña. En ese sentido, una vez que ha terminado la Primera Guerra Mundial, un poco antes de terminar la Guerra Mundial, hay un acuerdo secreto entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, que se va a llamar el Acuerdo Sykes-Picot, por el cual estos tres países deciden repartirse las zonas del Medio Oriente que estaban antes bajo el imperio, bajo el poder del Imperio Turco-Otomano, y en virtud de eso se crean tres mandatos. En 1917, como ustedes saben, se produce la Revolución Rusa y por lo tanto Rusia se retira de los acuerdos y Francia y Gran Bretaña se van a repartir el Medio Oriente en base a estos tres mandatos: el mandato británico de Mesopotamia, el mandato francés de Siria y aquí el más importante para los que nos compete a nosotros en el conflicto árabe-israelí es el mandato británico de Palestina. Un mandato que va a durar desde 1920 hasta 1948 y que va fundamentalmente a tener algunos hitos importantes. Primero, en 1920, ¿por qué? Porque Gran Bretaña recibe el mandato sobre lo que es la Palestina histórica y además zonas de lo que hoy en día es Jordania, de la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, con lo cual se coloca fin a 4 siglos de dominio turco. Y al año siguiente de recibir el mandato, Gran Bretaña, como la potencia mandatoria, separa el margen oriental del Jordán, ustedes lo pueden ver ahí en el mapa, que representaba el 77% de este territorio original del mandato de Palestina, y es entregado a Transjordania. Transjordania al otro lado, aquí está, al otro lado del río Jordán. Y en consecuencia, este va a ser un mandato que va a durar hasta el año 1948. Es importante mencionar, en la década del 30 hay crecientes enfrentamientos entre las comunidades judías y las comunidades árabes. Ya a partir de los 30 y sobre todo hacia fines de la década del 30 hay un aumento de la migración judía hacia Palestina. Recordemos que en el año 1933 asume Hitler en el poder en Alemania. En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se conoce el tema del Holocausto, que implica el asesinato de alrededor de 6 millones de judíos y otros 6 millones de otros grupos polacos, homosexuales, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. En ese contexto se produce un aumento de la migración judía hacia Palestina. Los enfrentamientos entre las comunidades son enfrentamientos que van a aumentar. Hay una creciente conciencia por parte de la comunidad internacional que es fundamental crear un Estado judío. Había anteriormente varias soluciones propuestas sobre el problema judío. Si hay preguntas, después me puedo referir con más detalle, por ejemplo, a la importancia que tiene el movimiento sionista desde el siglo XIX, pero básicamente lo que pasa una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y ya proclamada o fundada las Naciones Unidas como sucesora de la Liga de Naciones,
es establecer el problema de Palestina. Se llama una comisión internacional, esa comisión da varias soluciones, y finalmente la solución que se aprueba a votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas es lo que se conoce como partición de Palestina. Y la partición de Palestina consideraba, ustedes lo pueden ver acá, fundamentalmente lo siguiente. Esta era la partición que se votaba en las Naciones Unidas. Era un Estado judío, un Estado árabe y la ciudad de Jerusalén como una ciudad internacional. Esto fue lo que se votó con minúscula en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí está cuál fue el resultado de la votación: 33 a favor, 13 en contra, 10 abstenciones. Si hay alguien hizo un comentario, escuché algo, si alguien, ok. Si hay alguna pregunta muy pequeña me pueden hacer, o alguna precisión que quieran de pronto. Bueno, entre los que votaron a favor, la gran mayoría de los estados latinoamericanos, junto con las dos potencias nacientes, Estados Unidos y la Unión Soviética, votaron en contra los estados árabes, y entre las abstenciones estuvieron Chile, Argentina y el Reino Unido, entre otros. Después de votada la partición de Palestina y con la oposición de los países árabes, se inicia lo que se conoce del lado israelí como guerra de independencia o primera guerra árabe-israelí, en la cual Israel se enfrenta a 4 o 5 estados árabes, los estados limítrofes. Fundamentalmente estamos hablando de Jordania, de Siria, del Líbano, de Egipto, también de Irak, ¿ya? Y también otros países árabes que en medida importante dieron su apoyo militar a estos países. Es Una una pregunta. guerra, sí. Una pregunta muy breve. Usted mostró el mapa anterior, que es bien curiosa la configuración de la separación. En dos palabras, ¿cuál sería el criterio utilizado? Muy interesante la pregunta, poblacional. Fundamentalmente en estas zonas que están en rojo o rosado, ¿ya? Que son estas, es muy interesante porque aquí son prácticamente entidades que no son absolutamente formadas, sino que son bastante discontinuas. Es esta zona del norte, fundamentalmente el Negev, ¿ya? Esta parte acá que fundamentalmente es lo que tiene que ver con Tel Aviv y Gaza. Eran las partes, el Estado árabe, ya eran la Cisjordania, ya es fundamentalmente la parte hasta el día de hoy donde existía principalmente población árabe. Y suponía que acá el Estado judío, que es el sector de Haifa, Tel Aviv, la zona fundamentalmente mediterránea, y el Negev, yo me equivoqué, el Negev está acá, fundamentalmente esto, era una zona que principalmente estaba habitada por población judía. Entonces, esta partición fundamentalmente refería a criterios poblacionales que aseguraran que en esas proporciones era donde había mayor población judía para el Estado judío y mayor población árabe para el Estado árabe. ¿Está clara la respuesta? Sí, muchas gracias. No, ok, gracias por la pregunta. Bueno, sin embargo, básicamente esto no se llevó a cabo, empieza, como yo señalaba, la Primera Guerra, y esta guerra se extiende de 1948 a 1949, y terminada la guerra no se producen tratados de paz, porque los países árabes desconocen la existencia de Israel, y por lo tanto lo que se establecen son acuerdos de armisticio, es decir, acuerdos provisorios. Es un poco semejante, guardando las proporciones, ya a lo que pasa después de la guerra en la península coreana, que también se establecen acuerdos de armisticio y que hasta el día de hoy no hay un tratado de paz, y por lo tanto eso supone que el conflicto va a continuar en los años siguientes. Bueno, el tema acá de mencionar es el mapa.
como resultado de la guerra, el Estado finalmente, el Estado árabe independiente, finalmente no se concreta, y el Estado judío, que es el Estado de Israel que va a ser proclamado en mayo de 1948, corresponde fundamentalmente a lo que ustedes ven acá en color celeste, que es por lo tanto parte del norte, la parte de acá, toda la parte del Mediterráneo, y esta zona de Beersheba y zona del Negev. ¿Y qué ocurre con la ciudad de Jerusalén, que se había contemplado como una ciudad internacional? Bueno, Jerusalén es dividida. Es dividida, la parte oriental es ocupada por Jordania y la parte occidental es ocupada por Israel, y esta va a ser una ciudad dividida que se va a mantener, como veremos enseguida, hasta la Guerra de los 6 días, la guerra de 1967. Y por lo tanto este es el mapa que en gran medida va a perdurar del 49 hasta el 67, habiendo antes otra guerra que es bastante importante, tanto para la región del Medio Oriente. Denisa. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, esta es otra de las guerras importantes, la segunda guerra árabe-israelí, que se conoce como Guerra del Suez o Guerra también del Sinaí. Fundamentalmente se produce luego que Gamal Abdel Nasser, como presidente de Egipto, decide nacionalizar el Canal de Suez, una importante vía marítima que estaba si bien bajo dominio egipcio, había muchos intereses económicos, fundamentalmente británicos y también franceses, y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que luego de la nacionalización, Francia y Gran Bretaña van a tener un acuerdo secreto en el cual incorporan a Israel y toman la decisión de tomar la península del Sinaí, que es un territorio aproximadamente de 3 o 4 veces más grande que lo que vimos anteriormente constituido por el Estado de Israel. ¿Qué ocurre? Este es el primer conflicto importante después de la Segunda Guerra Mundial y se produce en plena Guerra Fría, 1956. Y Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de estar en pleno enfrentamiento, donde ya estaba la importancia de las armas nucleares, están en acuerdo en este conflicto, la Guerra del Suez, porque ambas potencias piden la retirada de las tres de Francia, Gran Bretaña e Israel, e incluso la Unión Soviética amenaza con las armas nucleares. Este es un tema que ha sido trabajado desde las relaciones internacionales, también en parte por Henry Kissinger en algunos escritos, fundamentalmente porque, claro, acá se producen acuerdos secretos y porque además Estados Unidos se siente traicionado por sus dos grandes aliados a los cuales les había dado un gran apoyo. ¿Cuántos años? 1956, 10, 11 años atrás, hasta 11 años atrás, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Israel se retira del Sinaí, decide retirarse del Sinaí y por lo tanto Israel vuelve a las fronteras de los armisticios de 1949, que son las que están acá dibujadas en el mapa. Bueno, y luego viene la tercera guerra árabe-israelí, que es la Guerra de los 6 días, la guerra de junio de 1967. 2 o 3 años antes se crea la Organización de Liberación Palestina, la cual hasta 1974 se compromete en acciones terroristas buscando la destrucción de Israel. Yo mencioné aquí 2 hechos emblemáticos. El primero, ustedes deben recordarse, que ahora se conmemoran, ahora en septiembre son 72, 72, 92, 40 años, es que no me equivoco, 82, 90, son 40 años me parece, del atentado
contra los jugadores olímpicos israelíes en las Olimpiadas de Múnich de 1972, que fue adjudicado por un grupo de la OLP, Septiembre Negro, 1972, y posteriormente en 1976. También marca un hito importante, me puedo referir un poco más, hay preguntas sobre eso, el avión Air France, que fue secuestrado y que fue llevado al aeropuerto de Entebbe, ubicado en Uganda, cuando estaba el dictador Idi Amin, y las fuerzas israelíes van a realizar un importante rescate finalmente de prácticamente todos. Creo que una persona muere de los que habían sido secuestrados. Bueno, pero volviendo a la guerra de los 6 días, acá lo que tenemos fundamentalmente es que Egipto, apoyado por la Unión Soviética, había una alianza importante con la Unión Soviética, concentra 100.000 soldados en la península del Sinaí, clausura el canal de Suez, este canal que lleva fundamentalmente esta vía marítima del Mediterráneo al Mar Rojo, y en ese sentido Israel, desde la visión israelí, se visualiza que es un ataque preventivo porque Israel iba a ser atacado, y como resultado hay un rápido avance israelí que tiene como consecuencia el que este Estado conquistara un territorio 4 veces mayor que el que tenía hasta entonces, y albergando una población árabe de 1,5 millones de personas. Si ustedes se fijan en el mapa, estas 4 veces superior tienen que ver con lo siguiente, porque Israel lo que fundamentalmente conquista las alturas del Golán, que pertenecían a Siria, que posteriormente el año 1900, no me recuerdo si 1980 o el 81, fueron anexadas al territorio israelí. Conquista todo lo que tiene que ver con la Cisjordania o la West Bank, que también se llama, donde en parte debería estar un Estado palestino que pertenece a Jordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Ya toda la península del Sinaí pertenecía a Egipto, y se produce un hecho que es bastante importante, que tiene que ver con la conquista de Jerusalén Oriental. Recuerden que yo les dije que desde la guerra del 48-49 hasta el 67, Jerusalén estaba dividida. Desde el 67, la parte oriental de Jerusalén, que estaba en manos de Jordania, ahora es conquistada por Israel, y por lo tanto todo el territorio de Jerusalén queda bajo las manos de Israel. Y más adelante, el año 80, 81, el mismo periodo que se produce la anexión del Golán, se produce por Israel lo que se conoce como la anexión de Jerusalén, y la declaración de que Jerusalén es una ciudad indivisible. Bueno, eso es la guerra del 67, y por lo tanto esa es una situación que se va a mantener hasta la 4ª guerra árabe-israelí, que es la guerra de Yom Kippur-Ramadán, que tiene los nombres, por lo tanto, lleva los nombres de las 2 festividades que se realizaban en el momento de esta guerra, Yom Kippur, o el Día del Perdón, en el caso para el mundo judío, o el mes de Ramadán para el mundo musulmán. Acá lo que tenemos fundamentalmente es que se produce una invasión de Siria y Egipto. En esta guerra, a diferencia de las anteriores, no participa Jordania. Las fuerzas israelíes tienen un avance bastante tardío, pero es rápido. Estaba Golda Meir como la primera ministra, y si bien Golda Meir tenía información, incluso de las propias fuerzas de defensa israelíes, de que podía existir una invasión de parte de Siria y Egipto, el gobierno israelí no hizo caso
de esta situación, de esta información que se le estaba entregando, porque existía un sentimiento de invulnerabilidad. Se pensaba que luego en Israel, se pensaba que luego de la guerra de los 6 días, prácticamente los países árabes no se iban a atrever a invadir Israel. Y en ese sentido, las fuerzas israelíes reaccionaron absolutamente, de una forma absolutamente tardía, pero rápida. Tardía, pero rápida. Habría que decirlo de esa manera. Y si bien el triunfo militar finalmente es de Israel, se logra el retroceso de las fuerzas sirias y egipcias, lo que tenemos acá, que hay una fuerte derrota política en Israel, hay un triunfo político más bien del mundo árabe. Es más, yo menciono acá cómo a partir de ese año, sobre todo el año 75, se utiliza, en muchos de los países árabes utilizan el tema del petróleo, y esto en gran medida hace que se produzca la crisis del petróleo con una subida impresionante de los precios del petróleo como arma política. Yo diría que estos son los principales hitos en lo que tiene que ver fundamentalmente con el conflicto árabe-israelí. Vamos a ver el tema palestino enseguida. Indiscutiblemente que a partir del año 67 el problema palestino es un problema que se agudiza para Israel, porque se incorpora una población, como lo dije hace un rato atrás, de alrededor de 1,5 millones de palestinos. Sin embargo, hay que decirlo que también empiezan a existir, sobre todo a fines de los 70, algunos indicios que de alguna manera importante nos hablan de la posibilidad de la paz. Y por lo tanto, en esta parte nos vamos a referir un poco cuáles son estos hitos, ¿ya? Estos hitos entre Israel y sus vecinos que nos conducen hacia la paz. Y acá tenemos fundamentalmente, indiscutiblemente, el año 78, 1978, los acuerdos de Camp David. Con los acuerdos, Sadat estaba en la presidencia, el presidente Anwar el-Sadat en Egipto, y Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel. Aquí hay una mediación sumamente importante de los Estados Unidos, del presidente Carter. En 1978, el presidente Sadat, además, decide visitar Jerusalén, da un discurso ante la Knesset o ante el Parlamento israelí. Yo les debo comentar, quizás de manera un poco anecdótica, que yo el año 78 estaba estudiando en Israel, estaba estudiando en Jerusalén, y era realmente impresionante, porque me lo recuerdo hasta el día de hoy, cuando se anuncia la visita de Sadat a Jerusalén, prácticamente en 2 días, todas las calles de Jerusalén occidental, de lo que era la parte de alguna manera más judía de Israel, todo el centro, todos los comercios, todas las calles estaban con banderas de Israel y de Egipto. Algo que habría sido impensable unos meses atrás, ¿ya? Pero era realmente algo absolutamente que yo tengo el recuerdo bastante fresco en ese sentido. Bueno, como resultado del reconocimiento egipcio a Israel, Egipto, que además era el presidente, era donde estaba la sede de la Liga Árabe en el Cairo, es expulsado de la Liga Árabe, de esta organización multinacional que agrupa al mundo árabe, y se lleva a Túnez, la capital de la Liga Árabe. Y finalmente lo que tenemos, si bien es cierto en los acuerdos de Camp David se menciona el tema palestino, no hay una resolución del problema palestino. Los acuerdos de Camp David finalmente, no lo mencioné acá, no lo escribí acá, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que establece? Establecen la devolución completa de la península del Sinaí a Egipto a cambio de un tratado de paz. O, si ustedes quieren, la devolución completa de la península del Sinaí a cambio del reconocimiento
por parte de Egipto de la existencia de Israel. Eso es fundamentalmente lo que establece los acuerdos que hasta el día de hoy se han mantenido. Ese es uno de los hitos, sin lugar a dudas, yo diría, más importante en el camino hacia la paz. Luego nos vamos a referir un poco más a Jordania. Y hay otro hito acá que es importante mencionar, 1991, que es la Conferencia de Paz de Madrid. Acá, fundamentalmente, lo que tenemos es una conferencia en donde ustedes pueden ver, ahí aparecen, si es que yo no me equivoco, aparece Felipe González, aparece Bush, aparece, yo creo que es Gorbachev, me parece, bueno, ahí aparece el líder, porque prácticamente esta fue una iniciativa de la comunidad internacional. Indiscutiblemente fue una iniciativa de la comunidad internacional, y sobre todo fue una iniciativa convocada en la posguerra fría, ya terminado el periodo de la Guerra Fría, para Estados Unidos y para la Unión Soviética, luego Rusia. Era fundamental, ya, y Bush lo había señalado en 1990, 1991, la creación de un nuevo mundo y de un nuevo Medio Oriente. Y por lo tanto, era importante resolver el conflicto árabe-israelí, más aún después que se había producido la Guerra del Golfo. Recordemos que la Guerra del Golfo es el primer conflicto importante de la posguerra fría, que se produce luego de la invasión iraquí de Kuwait, y en la cual Estados Unidos y todavía es Unión Soviética están juntos en un mismo bando enfrentando a Irak y conforman una coalición internacional. Por lo tanto, una vez resuelto ese tema, se consideraba que era fundamental resolver el problema árabe-israelí. Y en ese sentido, la Conferencia de Madrid inaugura, yo diría, dos vías, dos canales de negociaciones que son independientes, a los cuales me voy a referir más allá de la crisis, del bloqueo o del fracaso que hayan suponido, sobre todo la vía bilateral. Me parece que es importante tenerlas como un referente que es importante. El camino multilateral, que era el camino en el que participaban grandes poderes, que fundamentalmente tendía a resolver los grandes problemas de la región: seguridad, control de armas, el problema del agua, un problema que es escaso, sobre todo en la región del Medio Oriente, el problema de los refugiados. Y el otro canal, la otra vía, era la vía bilateral, y me quiero referir brevemente por lo menos a estas dos vías. En la vía multilateral ya tenemos, fíjense ustedes, tenemos una participación prácticamente de los principales poderes mundiales y regionales, ¿por qué no decirlo? Los patrocinantes de esta vía en Estados Unidos y Rusia. Acá participaban Israel, Jordania, Egipto, los palestinos, ¿ya?, que posteriormente estaban representados en la OLP. Los principales países árabes, Arabia Saudita, Marruecos, Argelia, Mauritania. Muchos de los países, quizás los países europeos más importantes. Y además poderes supranacionales como la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea. Quizás en mencionar que aquí se hablaba incluso, esto llevó a la Declaración de Barcelona, yo creo que fue en 1995, si es que no me equivoco, una de las declaraciones de Barcelona, se hablaba acá de crear un nuevo Medio Oriente en donde prácticamente eran fundamentales las relaciones entre el Mediterráneo Oriental y los países de la Unión Europea. Entonces se hablaba de la creación de una gran zona libre de comercio. Realmente era algo sumamente ambicioso. Algo ha quedado hoy en día, de eso ustedes me van a preguntar. Sí, yo diría que de ahí, de alguna manera importante, nace toda esta idea de la alianza de civilizaciones, que emerge fundamentalmente hacia el 2001, hacia el 2005, tiene en medida importante su semilla en lo que es este proceso multilateral de la Conferencia de Madrid y que va a llevar a la Declaración de Barcelona. Pero también la Conferencia de Madrid inaugura
quizás más importante todavía, las conversaciones bilaterales. Es decir, las conversaciones entre Israel y Siria, entre Israel y Líbano, entre Israel y Jordania. Esto es, entre los países vecinos, limítrofes de Israel, salvo Egipto, porque Egipto ya ha reconocido a Israel. Y la única vía que finalmente logró resultados fue la de Israel y Jordania, que llevó a relaciones diplomáticas y un tratado de paz en 1994, puesto que en las conversaciones con Siria y con Líbano no llegaron a resultados. Y dejé para acá a las negociaciones bilaterales entre Israel y la OLP. ¿Qué es lo que tenemos fundamentalmente acá? Acá tenemos que a partir de esta vía bilateral se producen los acuerdos de Oslo en 1993, los que se llaman Oslo porque fueron precedidos de negociaciones secretas que se realizaron en Oslo, en la capital de Noruega, con la participación además de representantes del gobierno noruego. Me puedo referir un poco más frente a esas negociaciones, pero acá fundamentalmente estos acuerdos establecían 4 grandes esferas. La primera, el reconocimiento mutuo. Israel reconoce a la OLP como el único legítimo representante de los palestinos y la OLP reconoce al Estado de Israel. Es la primera vez que se produce este reconocimiento. En segundo lugar, el retiro israelí de Gaza y Jericó, que se concreta luego del 1993, seguido del retiro de otras ciudades. El tercer punto tiene que ver con acuerdos para un gobierno palestino, en virtud de los cuales se realizan elecciones palestinas en 1996, que fueron ganadas por el movimiento Al-Fatah de la Organización de Liberación Palestina. Y finalmente hay un cuarto punto de estos acuerdos, los de estatus permanente. Es decir, los grandes temas que tendrían que conducir, una vez resuelto, a un tratado de paz definitivo entre Israel y los palestinos. Los acuerdos dejaban la negociación de estos temas del estatus permanente para el final. Por lo tanto, se pretendía avanzar en los temas y dejar para el final el tema de los refugiados, el tema del tratado definitivo y uno de los temas centrales que yo he hecho alusión prácticamente desde el inicio, la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre con los acuerdos? Lo que tenemos es que se produce un bloqueo de la paz. Pueden haber diferentes posiciones, pero acá hay algunos hechos fundamentalmente son los que de alguna manera van a determinar el bloqueo. En primer lugar, el asesinato del primer ministro israelí de Isaac Rabin en 1995. Era el artífice de la paz, era el artífice de los acuerdos de Oslo y es asesinado por grupos pertenecientes al sionismo religioso. En segundo lugar, se produce lo que se conoce como la segunda intifada en septiembre del 2000. Luego existe una polarización en la política israelí, donde asume el gobierno de Sharon. Posteriormente, en el año 2002, Israel comienza la construcción de un muro. En el 2006, el movimiento Hamas, considerado como un movimiento terrorista, gana las elecciones palestinas. Luego, el 2009, llega el gobierno de Netanyahu. El 2017, Trump, que fundamentalmente, más que apostar a la solución de 2 estados, apuesta por un proceso de paz más independiente de los países árabes con Israel. Me puedo referir a eso con más detalle si hay preguntas sobre el tema. Y por lo tanto, finalmente, lo que tenemos es que no es posible hasta el día de hoy un proceso de paz, retomar el proceso de paz palestino-israelí, sino que por el contrario, lo que vemos es una multiplicidad de actores, tanto del lado palestino como del lado israelí, al que me voy a referir ahora para mencionarlo fundamentalmente. Y con divisiones profundas, eso es importante mencionarlo, divisiones profundas en la sociedad palestina
y divisiones y brechas enormes en lo que respecta a la sociedad y a la política israelí. Si ustedes ven esta diapositiva, podemos observar cómo dentro de los actores palestinos hay dos grupos enfrentados. Por una parte, los islamistas del movimiento Hamas, que es un movimiento que lleva a cabo la primera intifada en 1987, que busca la destrucción de Israel, que busca conformar, por lo tanto, un Estado palestino en lo que corresponde a la Palestina y también Israel, parte de la Palestina histórica, ha sido considerado por varios estados como un grupo terrorista, frente a una posición más nacionalista representada por la OLP, y en la OLP hay varios grupos políticos, el más importante, el de Yasser Arafat, es Al-Fatah, que tiene una solución más bien nacionalista y que desde los acuerdos de Oslo de 1993 ha tenido la posición de negociar con Israel. A partir del 2006, después de las elecciones palestinas, se produce un enfrentamiento entre estas dos ramas palestinas, Hamas y la OLP, y como resultado de ese enfrentamiento armado, estamos hablando, y como resultado de ese enfrentamiento, nos encontramos con que Hamas se va a quedar con el control de la franja de Gaza, y la OLP y Al-Fatah se va a quedar con el control de la Cisjordania, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una situación que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y del lado israelí tenemos también una brecha que es absolutamente irreconciliable. Tenemos partidos de derecha representados fundamentalmente por el Likud, Benjamin Netanyahu. Tenemos una extrema derecha representada por Israel Beiteinu y por Yemina, de partido del cual es Naftali Bennett, el actual primer ministro. Tenemos una centroizquierda que hoy en día está en el gobierno, ¿ya?, conformada fundamentalmente por el laborismo, por el partido Meretz, es un sionismo socialista, pacifista, que está por la negociación, y tenemos los partidos religiosos israelíes, que me voy a referir un poco más, y partidos israelíes árabes. Hoy en día tenemos incluso, voy a pasar acá la diapositiva, fíjense ustedes acá, tenemos aquí la conformación de un nuevo gobierno constituido fundamentalmente por los que están en contra de Netanyahu. Hay que incluir acá a Yamina, fundamentalmente acá están partidos que representan Yemina, Israel Beiteinu, que son partidos más de extrema derecha, partidos de izquierda, como el Partido Laborista, el Partido Meretz, con un partido, no está toda la lista árabe en el gobierno, ojo, no, que está un partido que es un partido árabe islamista además, que también está en el gobierno, frente a aquellos que apoyan básicamente a quien apoyaba básicamente a Netanyahu, el Likud, y fundamentalmente, es importante mencionarlo, los partidos religiosos. Y acá me quiero referir básicamente a lo que son los actores religiosos dentro de Israel. Aquí tenemos fundamentalmente tres grandes posturas. Una es el sionismo religioso, que está representado acá por el Partido Nacional Religioso. Esperen un minuto que yo estoy acá. Por el Partido Nacional, acá son, el sionismo religioso son estos, son los sionistas religiosos, han perdido poder. Ellos tenían mucho poder antes, tenían mucho más diputados, mucho más escaños. Pero se ha producido un fenómeno importante que voy a mencionar ahora, histórico. Si ustedes se fijan acá, está el primero, el sionismo religioso, luego en segundo lugar la ultraortodoxia antisionista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado que hasta la década del 80 y los 90, el gran bloque religioso, la mayoría del bloque religioso, estaba conformado por los sionistas religiosos, y los ultraortodoxos, que son antisionistas, eran minoritarios. Pero desde los 80 en adelante se ha invertido esto, y lo que tenemos hoy en día,
que el bloque religioso está principalmente representado en los partidos políticos por una mayoría de la ultraortodoxia antisionista. Perdónenme que vaya, vuelva, retroceda, pero quiero ver acá. Fíjense ustedes, el partido Chas es un partido ultra ortodoxo antisionista, o el judaísmo de 7 diputados, o el judaísmo de la Torá, unido de la Torá. Es un partido, este es un partido sefaradita, este es un partido que nací, me puedo referir si hay preguntas sobre eso, es un partido también antisionista. Esta posición es muy clara. ¿Por qué antisionista? Porque señalan que no puede existir un Estado judío antes de la llegada del Mesías. El Estado de Israel, por lo tanto, es antes de la llegada del Mesías, es un Estado creado artificialmente. Me puedo referir a eso si hay algunas preguntas. Pero a pesar de eso, participan en el proceso político israelí, participan en la Knesset, participan en el Parlamento, porque piensan que participando en el Parlamento, en la política israelí, pueden aminorar el carácter laico del Estado y de la política israelí. Y luego hay un sionismo religioso, una ultraortodoxia antisionista, incluso una ultraortodoxia, yo menciono acá Neturei Karta, un movimiento que además aplica el aislacionismo en todos los términos, usan ciertas vestimentas, viven en determinados barrios, se niegan a usar el hebreo, hablan fundamentalmente yiddish o arameo, ¿ya? Además consideran que están en contra de los gobiernos israelíes y además tienden a apoyar a la autoridad nacional palestina. O sea, aquí hay varios procesos que son de alguna manera. Y finalmente hay un tercer movimiento, un sionismo mesiánico, que está representado en un movimiento que fue un partido político que en los 80 fue declarado ilegal por un discurso manifiesto de odio, que también me puedo referir si hay más preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Se puede extender un poquito más la diferencia de sionismo y judaísmo? A ver, yo te diría, esa es una pregunta que cómo responderte brevemente. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, Teófilo de la Cerda. Teófilo, yo te diría lo siguiente. Yo te diría que hasta el año 45, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, había una diferencia fundamental entre sionismo y judío. La gran mayoría de los judíos no eran sionistas. La gran mayoría de los judíos creían que el problema judío, la solución al problema judío estaba fundamentalmente en la asimilación, en el vivir en sus propios estados. Y por lo tanto la diferenciación entre sionismo y judío era sumamente importante. Sin embargo, una vez que se conoce lo que implican la solución final llevada a cabo por Hitler, lo que implica, por lo tanto, el holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos, la gran mayoría de los judíos, primero de Europa Occidental, de los Estados Unidos y de Canadá, y posteriormente muchos de los judíos del mundo árabe, de África, se vuelcan al sionismo y empiezan a considerar que la única solución al problema judío es la creación de un Estado judío y el migrar hacia el Estado judío para evitar que, por lo tanto, que se repita un nuevo holocausto. Entonces yo te diría fundamentalmente que a partir del año 45 en adelante, el judaísmo y el sionismo están bastante unidos, están bastante intrínsecamente unidos. Dicho lo anterior, naturalmente que hay separaciones. Hay judíos que no son sionistas y hay sionistas que no son judíos. Por lo tanto, podemos hacer esa separación. Sin embargo, los vínculos, desde mi punto de vista, son, sobre todo en las últimas décadas, son bastante importantes, y en ese sentido la creación del Estado de Israel en gran medida
además de ser resultado naturalmente de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, tiene mucho que ver con la labor que realizó el movimiento sionista, puesto que muchas de las instituciones judías o sionistas existieron antes de la creación del Estado de Israel, como las Fuerzas Armadas, la Histadrut, el movimiento sindical, etcétera, etcétera. No sé si te respondo parcialmente tu pregunta. Me falta un poquitito, Isaac, y perdón, pero ¿Sí? Okay. ¿qué Sí. es lo que creen los sionistas que es distinto a lo que creen los judíos? ¿O cuál es la diferencia de origen entre uno y otro? A ver, la derecha cristiana, los evangélicos son sionistas y no son judíos. Ya. Esa es la diferencia. No sé si queda claro. Ellos se declaran sionistas y no son judíos. Okay. Son de religión cristiana y son sionistas. O sea que la diferencia fundamental es que los sionistas son cristianos y los judíos no. No me entiendes lo que yo estoy señalando. El sionismo, habría que partir definiendo qué es sionismo. Si tú quieres, déjame terminar acá y retomas la pregunta. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y me recuerdas, por favor, para que no se me olvide, porque me parece súper importante lo que tú mencionas, porque ahí de alguna manera habría que definir lo que es sionismo y habría que definir cuáles son las principales corrientes del sionismo. Entonces termino esta parte y paso a tu pregunta. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, estamos los problemas. ¿Cuáles son los problemas actuales del conflicto? Bueno, acá tenemos los problemas. Alguien me hizo una pregunta al principio, la primera pregunta, sobre cuáles eran los condicionantes o las razones por las cuales la partición de Palestina tenía de alguna manera esa forma en el mapa, y yo mencioné que era fundamentalmente en base a criterios poblacionales. Bueno, acá tenemos, si ustedes quieren, no sé si decir una repetición entre comillas, los acuerdos de Oslo, o a partir de los acuerdos de Oslo, establecen, esto es lo que vendría a ser Cisjordania, establecen 3 zonas. Zona A, que es la zona con color rosado, la zona A y B, la zona C es los asentamientos israelíes, y fundamentalmente lo que establecen es que acá las zonas B, zona C, zona B y zona A deberían ir pasando a la zona A, siendo la zona A exclusivamente de control palestino. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Esto hace que de alguna manera, en base a lo que eran estas zonas establecidas por el acuerdo de Oslo, se establecen controles militares que hacen realmente muy difícil el paso de un lugar a otro. O sea, es realmente, yo viví, también viví el año 91, el año 92, ¿ya? Y por ejemplo, para ir de Jerusalén a Ramala era sumamente complicado, porque tú pasabas de la zona A, después a la zona C, después a la zona B. Entonces, esto se pretendía implementar naturalmente como algo progresivo, pero finalmente esto, incluso entregaban mapas ya sobre cómo iba a ser la implementación, pero esto finalmente no se pudo llevar a cabo. Yo creo que otros obstáculos tienen que ver con la construcción del muro. Creo en esto, y es mi opinión. Creo que los muros finalmente lo que van a crear son mayores brechas, mayores divisiones, y esta es una opinión personal incluso, que finalmente no van a llevar a una solución. Sea un muro en Estados Unidos con México, sea un muro en Hungría con Grecia, sea donde sea, los muros no van a construir diálogos, no van a construir entendimiento, no van a construir alianza. Y el otro gran problema indiscutiblemente es Hamás. O sea, Hamás es un movimiento terrorista. Esto está sacado de la Carta de Constitución del movimiento Hamás. Dice, la lucha, fíjense ustedes acá, y esto está textual, el tiempo del juicio final no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan detrás de las rocas y los árboles, los cuales gritarán, oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo. Aquí no hay una diferenciación entre, ya en relación a la pregunta que recién se hizo, aquí no hay una diferenciación entre judío, israelí y sionista, todo es lo mismo.
todo es lo mismo. Se habla de judíos, se habla de israelí y se habla de sionista de manera absolutamente indistinta. Y el otro tema es indiscutiblemente el tema de Jerusalén, del cual yo me he referido desde el inicio. Hasta 1967 la ciudad estuvo dividida, como ya le mencioné. Sin embargo, en los hechos, Jerusalén sigue siendo dividida. En los hechos, Jerusalén sigue estando dividida. Y si ustedes seguramente han visitado Israel, Jerusalén, se pueden dar cuenta que hay una diferencia sustancial poblacional, demográfica, cultural, religiosa, entre lo que es Jerusalén Oriental y lo que es Jerusalén Occidental. Hay diferencias que son fundamentales. Y tienen que ver fundamentalmente con la ciudad vieja, la importancia que tiene la ciudad vieja, donde está dividida. Acá está en el mapa, con esto voy a terminar, en un barrio cristiano donde está la Vía Dolorosa, donde está el Santo Sepulcro, que son lugares muy sagrados para el cristianismo, donde están las mezquitas, el Domo de la Roca, la mezquita del Aqsa, donde se supone, según la tradición musulmana, que Mahoma habría levitado, que es la tercera ciudad más sagrada para el Islam, después después de Medina, la Meca, Jerusalén, en ese orden. Y está está el Muro de los Lamentos, que es acá un lugar sagrado fundamental para el mundo judío. Y es justamente el Muro de los Lamentos, este muro, el que separa el barrio judío del barrio musulmán. Y hay un cuarto barrio que también tiene su importancia, que es el barrio armenio. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén tiene una significancia religiosa, cultural, material, simbólica, que es invaluable y que ha sido también objeto de múltiples problemas, a pesar de ser Jerusalén, a pesar de ser la ciudad de la paz. Bueno, termino la exposición acá y no se me ha olvidado la pregunta que la quiero responder, obviamente, sobre el tema del sionismo. A ver, el sionismo claramente viene de Sion, una colina que está en Jerusalén, y el sionismo es un movimiento fundamentalmente que nace en el contexto del mundo judío, sobre todo el mundo judío europeo, ¿ya? Y que tiene Herzl, que es el gran líder, considerado el padre del movimiento sionista, y que tiene fundamentalmente por finalidad la construcción de un hogar nacional judío. Herzl no tenía, naturalmente que la opción fundamental era la de crear un hogar nacional judío en Israel, que era el hogar nacional por excelencia. Sin embargo, se barajaron también otras posibilidades, la Patagonia en Argentina, el Plan Uganda, entre otros. Pero fundamentalmente el sionismo es un movimiento que nace en el judaísmo europeo y que pretende, por lo tanto, crear un hogar nacional judío, según se señalaba en el siglo XIX, especialmente, pero no necesariamente en Palestina, en la Palestina histórica. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que, posterior a Herzl, empiezan a surgir diferentes vertientes del movimiento sionista. Y lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, que algunos hablan de post-sionismo, algunos hablan de posiciones anti-sionistas. Entonces, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, sí, el sionismo yo te diría que es un movimiento eminentemente judío, pero naturalmente hay judíos que no son sionistas porque no creen en la necesidad de un hogar nacional judío, o porque creen, ya los post-sionistas, que en la medida en que ya se construyó y se consolidó el Estado de Israel, el sionismo ya se ha cumplido y en consecuencia se consideran post-sionistas o asionistas. Y también hay lo que yo te mencionaba, sectores evangélicos que apoyan a Israel y que ellos se consideran sionistas. Pero indiscutiblemente que el sionismo es un movimiento que está ligado indiscutiblemente
e indiscutiblemente al judaísmo. Y en ese sentido, con esto termino la respuesta, y en este sentido, cuando se habla y cuando yo he trabajado el tema del antisemitismo como una versión hacia los judíos, hacia el pueblo judío, incluyo como muchos de los autores que lo trabajan de este modo, incluyo como una vertiente del antisemitismo el antisionismo. Es decir, la negación del derecho de Israel a su existencia. El antisionismo forma parte irrestricta del antisemitismo, de alguna manera determinando esta ligazón que hay entre judaísmo y sionismo. No sé si ahí te contesté un poco más extensa la pregunta y tu inquietud. Muchas gracias, Isaac. Muchas No, gracias. al revés. Para mí las preguntas son sumamente importantes, así que... Quería hacer una pregunta, Marcia, no sé si, doctor Sí. Lee. Sí, señora Cristina, adelante, por favor. Bien, gracias. Respecto a eso, díganos a nosotros cómo entendemos entonces la explicación de que el último conflicto, siendo que Palestina tiene como gobierno a Hamás por elección democrática, nos expliquen que el partido, sabemos, es de extrema, armado, son extremistas que están en el gobierno, pero son el Estado palestino. Y con ellos ha sido el conflicto ahora con Israel, el lanzamiento de los misiles, etcétera, etcétera. Sin ahondar mucho, ¿cómo entiendo yo de toda su explicación de las etnias y de los gobiernos, cómo llegaron, cómo se dividieron, que me digan es esa extrema armada que son violentistas, que no es Palestina? No tengo explicación, porque muchos, no tengo explicación, porque lamentablemente hay muchos movimientos y grupos terroristas y extremistas que han llegado al poder a través de una vía electoral y democrática. Hamás es un ejemplo, pero no es el único. Hitler llegó al poder por la vía electoral. Chávez llegó al poder por la vía electoral. Por lo tanto, de alguna manera importante, ya no tengo ahí ninguna explicación al respecto. Efectivamente, lo que te podría tal vez agregar, que indiscutiblemente el movimiento Hamás es un movimiento terrorista, es un movimiento que busca la destrucción de Israel, y que por lo tanto es muy difícil poder negociar, que un Estado como Israel pueda negociar con un movimiento que es considerado como movimiento terrorista. Naturalmente que hay una responsabilidad también que le compete, y creo un poco iba la pregunta, una responsabilidad también le compete al gobierno palestino en general, que de algún modo también ha permitido que se produzca esta polarización. Creo que ahí también hay una responsabilidad importante de la Autoridad Nacional Palestina, que no ha logrado tener o obtener el control ya de alguna manera, o moderar de alguna manera un grupo que forma parte de un grupo político. Pero esa es una responsabilidad que también le cabe en otros casos a otros gobiernos. Estoy pensando en la responsabilidad que tiene el gobierno libanés de no poder controlar el movimiento Hezbollah, movimiento considerado terrorista también por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Argentina, incluso por el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que Hezbollah está acusado, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por el fiscal Nisman, del atentado en contra de la AMIA en Buenos Aires en 1994. Entonces, eso es lo que yo te podría agregar frente a una pregunta en donde tú tienes de alguna manera ya la respuesta
ya la Sí, respuesta indicada. Sí, la tengo Perdón. y desgraciadamente tengo que agregar algo peor. La Sí. señora vicepresidenta actual del país, Sí, siendo presidenta, firma un tratado con Irán. Irán. Así es. Bueno, ese es un ¿puedo, tema. ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, Sí, deja terminar. Sí, Claudio. Cristina, quiero que pregunte. Sí, eso es muy importante lo que tú has mencionado, sumamente importante, porque efectivamente lo que Nisman iba a denunciar ante el Parlamento, ante el Congreso, era cómo frente a ese tratado, ese memorándum de entendimiento entre Irán y Argentina, firmado en 2013, en Addis Abeba, ojo, en Etiopía, ¿ya? En Etiopía, tenía una parte secreta mediante el cual se exculparía, se dejaría de culpa a los responsables iraníes en el atentado contra la AMIA. Hoy en día, hace como una semana o 2 semanas atrás, la actual vicepresidenta Fernández está pidiendo la nulidad del proceso. Claro, ella se está escudando en que es vicepresidenta y que tiene supuestamente impunidad, pero indiscutiblemente que al parecer Nisman dio, y ese proceso ha seguido, ha dado una gran cantidad de información que va en esa línea de obstrucción a la justicia por parte de autoridades argentinas para resolver el tema de la... Sí. Muchas Claudio. gracias. Bueno, Sí, a ver, la para pregunta- ordenar un poquito, ¿no es cierto? Hola a todos. Carlos vio, parece que tenía la mano levantada hace rato, así que adelante, Carlos. Muchas gracias, muy gentil. En primer lugar, quiero agradecer la notable exposición del señor Isaac y quisiera hacer una consulta respecto al tema de los asentamientos. Entiendo yo, y por favor me corrigen, de que los asentamientos los hace el Estado israelí en territorio que entiendo que debe ser palestino. ¿Eso tiene algún destino? Entiendo que lo siguen aumentando los distintos gobiernos, y eso no es una fuente de mayor conflicto y dificultad para llegar a conversaciones con la parte palestina, ¿o estoy equivocado? Sí, absolutamente. Carlos, absolutamente es así. Ese es muy interesante, efectivamente es así. Ese es uno de los puntos principales por los cuales no se ha retomado el diálogo. Efectivamente existía una política israelí, principalmente del partido Likud, que es la de construcción de los asentamientos judíos y expansión de los asentamientos judíos. Esto responde fundamentalmente a una visión que tiene una larga data, era la visión que viene del gobierno de Sharon, también del Likud, cuando era ministro de infraestructura, ¿ya? Que fundamentalmente lo que apuntó Sharon era a la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania para evitar, para hacer mucho más difícil o hacer imposible la creación de un Estado palestino. Y en ese sentido, la política de asentamientos judíos es una política que ha seguido, fue apoyada por el gobierno de Trump durante el periodo anterior, que había sido bastante rechazada por el gobierno de Obama, y desde mi punto de vista también ha sido uno de los obstáculos, un obstáculo fundamental para el proceso de paz, sabiendo que existen otras consideraciones que son importantes. Menciono el tema Hamas, que yo mencioné que es un tema realmente, mientras esté Hamas, va a ser prácticamente imposible poder avanzar. Y también creo que el tema de los asentamientos, de alguna manera en mi posición, también contribuye a hacer más difícil un acuerdo de paz o avanzar en un proceso entre Israel y los palestinos. Efectivamente. Muchas gracias, En ese sentido, Carlos, yo te agregaría que algunos de los partidos que hoy en día están en el gobierno son partidarios del término de los asentamientos. Entonces ahí habría que ver cómo se va a manejar ese tema. Probablemente minoritarios, pero recordemos que como hoy en día el gobierno israelí tiene una mayoría muy débil de 61 escaños, basta con que 1 o 2 diputados, 2 escaños le retienen el apoyo para que el gobierno tenga que finalmente retroceder. Entonces, en ese sentido, partidos que son contrarios a los asentamientos, veremos cuál va a ser su posición y cómo van a ejercer su presión frente al actual gobierno.
¿no? Entonces, en ese Muchas sentido, gracias. hacer ver que es una posición también donde hay sectores israelíes partidos que son contrarios a la construcción de asentamientos. Ok. Gracias Muchas a ti por gracias. la pregunta. Bueno, en honor Gracias. al tiempo, vamos a dejar 2 preguntas más, ya, porque este Ok. es un tema fascinante, si no estaríamos abusando al profesor Isaac Ok. toda la noche. Así que 2 preguntas más. A ver quién se anima. A ver. ¿Alguien que si quiere activar su micrófono para hacer pregunta? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Li Cheng, muchas gracias, porque no nos veíamos desde China. Oh, imagínate. Así que Isaac también, muy interesante. Yo me interesé especialmente por lo siguiente. Jerusalén es un lugar especialísimo. Es donde más profecías existen y muchas de ellas se han cumplido. Una de las cuales, que es la última, es justamente la reunión del pueblo de Israel disperso. Y eso, yo soy católico romano, y es un factor importantísimo para nosotros porque de alguna manera es avisora el término del hombre histórico. Entonces, por otra parte, un poquitito como el fin que sabemos que nunca el pueblo judío va a volver a salir de Israel. Así que, digamos, es un punto como crucial, ¿no es cierto? Ese es un poco y agradezco nuevamente la invitación. Además, en relación a lo que tú señalas, que es muy interesante tu opinión, recordemos que según la tradición judeo-cristiana, para el judaísmo el Mesías que no ha venido va a llegar a Jerusalén. Y la llegada del Mesías para la teología cristiana, tengo entendido que también Jerusalén tiene un lugar central, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, ¿ya? La llegada del Mesías y la resurrección, no sé si la resurrección de los muertos, los cuerpos, todo eso va a ocurrir en Jerusalén. Por lo tanto, el tema simbólico, la importancia simbólica que tiene Jerusalén, indiscutiblemente que es central para el pensamiento, no solo para la religión, incluso para el pensamiento judeo, cristiano y musulmán. Así que muy interesante lo que tú señalas, ¿ya? Junso, antes que des la palabra, la otra palabra, estoy viendo acá, varios me están pidiendo las diapositivas, entonces yo te la hago, recuérdame, yo te la envío a ti, la diapositiva, para que tú se las envíes, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, Okay. profesor. Listo. A ver, abrimos una última pregunta, si es que hay. Sí. Un tema fascinante. Sí, Oscar, por favor, última pregunta. Tiene que, espérate, ahí tiene que desactivar el silencio, el micrófono. A ver, Oscar, Quesada. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Sí, Oscar. ahí se escucha, se escucha. Isaac, buenas noches. Sí, hola. Yo quería preguntarle de cómo se iba a implementar el Plan Andina. El plan Andina o Andina es un plan fundamentalmente que ha sido recogido por los movimientos neonazis en Chile y Argentina, ¿ya? Y de alguna manera, a partir de lo que constituye fundamentalmente una idea de la conspiración mundial judía. Entonces, lo que dice estos grupos, yo tengo la impresión que uno de los, no tengo la impresión, sé, uno de los autores fundamentales de esa doctrina, de ese plan Andina, que es básicamente Miguel Serrano, el historiador Miguel Serrano, que seguramente tú lo conoces, historiador muy cercano ya a un nazismo esotérico, hitleriano, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente, a partir de lo establecido, lo escrito por Serrano, los movimientos neonazis
denuncian que los judíos van a construir un segundo estado en la Patagonia chilena y en la Patagonia argentina, que es lo que se conoce como Plan Andina, y que fundamentalmente refiere, además, ahora los movimientos actuales refieren para apoyar esa idea de que en el sur chileno y en el sur argentino está lleno de colonización judía, haciendo alusión a los miles de mochileros, ya que después de haber realizado el servicio militar, llevan a cabo su viaje de, fundamentalmente de placer, a algunos países, principalmente América del Sur, también de Brasil. Pero naturalmente que no hay ningún asidero ya para establecer que hay un plan andina, ya por parte de Israel o por parte de los judíos. Y lo otro que estos movimientos también proclaman es la idea de Herzl, del padre del sionista, del líder del sionismo, quien en su libro El Estado Judío establece la posibilidad de la construcción de un Estado judío en la Patagonia, fundamentalmente en la Patagonia Argentina. Pero insisto, no hay ningún asidero, solamente es parte de esta conspiración, de esta idea que habría una conspiración judía mundial y que va muy de la mano lo que son los protocolos de adhesión o mi lucha de Hitler. Bueno, después de esta brillante presentación, profesor, así que yo creo que ya es el tema para ir ya cerrando, porque ya son las 8:20. Así que nuevamente quiero agradecer a usted y acá a todos mis amigos, que hay gente de Mendoza, veo por ahí, de Córdoba, de Chillán, de Concepción, de La Serena y de Santiago, por supuesto. Veo mucha gente. Ya, así que nuevamente le mando un gran abrazo. Gracias. Y también recordar que nosotros como universidad este viernes hay